Bien, pues continuando con los temas, en esta semana vamos a trabajar con el tema de models, ¿sale? Estos models, traducidos podríamos llamarlos como modales. Hoy vamos a aprender por qué se llaman modales, ¿sí? Para poder entender un poquito acerca de por qué se llaman modales, antes de eso tenemos que recordar, antes de tocar un poquito el inglés, vamos a tocar un poquito o recordar un poquito el español, ¿sale? En el español tenemos una conjugación verbal que casi no conocemos su nombre, pero que lo utilizamos muy seguido, que se llama postpretérito, ¿sí? Quien de ustedes le haya puesto atención a su maestra de cuarto o quinto de primaria se recordará que los verbos en postpretérito en español son aquellos que terminan con ría, con la terminación ría, ¿sale? Entonces, ¿cuál es un verbo en postpretérito? Si tenemos el verbo comer, su postpretérito será comería, ¿sí? Si tenemos el verbo jugar, su postpretérito será jugaría. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿por qué recordamos esto? Bueno, los modals, o uno de los modals más comunes, y el resto de los modals están relacionados con esto del postpretérito, solamente que en inglés no se le llama postpretérito. También vamos a recordar a nuestro verbo auxiliar will. Recordemos que nuestro verbo auxiliar will, cuando lo utilizamos como verbo auxiliar para el futuro, no tiene una traducción, únicamente me indica que el próximo verbo que yo encuentre estará en futuro. Es decir, si a will yo le sumo el verbo eat, que es comer en inglés, entonces lo que estoy diciendo es comeré, ¿ok? Will no tiene una traducción, solamente es un recordatorio o un marcador para indicar que este verbo está en futuro. Bueno, ahora sí les presento al primer modal, que es el verbo would, ¿sí? Tiene una pronunciación un poquito chistosa, would. Si es necesario, paren la grabación y practíquelo un par de veces. Would va a funcionar en funcionamiento como el will, ¿sí? Solamente en su función, ¿sí? No quiere decir que va a ser el futuro, pero sí va a trabajar de manera igual, es decir, como marcador. Cuando yo veo un would, me indicará algo del próximo verbo. En el will nos ayuda a indicar que el próximo verbo está en futuro. La diferencia es que would me indicará que el próximo verbo está en postpretérito, ¿sí? Y en cuanto a funcionamiento va a aparecer o va a comportarse igual que will, es decir, me indicará antes de un verbo
que está el postpretérito, ¿sí? De modo tal que si nosotros nos encontramos a el verbo, por ejemplo, el verbo to eat, otra vez, y antes de este verbo yo tengo a would, esto va a ser o va a interpretarse como comería. ¿Sale? Comería. ¿Sí? Se transforma en postpretérito. Would, comería. ¿Sí? Entonces así es como funciona este verbo auxiliar. Este verbo auxiliar se va a relacionar con todos nuestros pronombres personales. Es decir, vamos a tener I, you, he, she, it, we, they. ¿Sale? Y por esta ocasión nuestro auxiliar va a ser would. Tenemos would. Y entonces conjugaremos este verbo. I would, you would, he would, she would, it would, we would, they would. ¿Sale? Muy bien. Esto va a ser cuando lo tenemos completo. Pero, al igual que con otras conjugaciones verbales, va a haber ocasiones en las que lo voy a encontrar contraído. Es decir, voy a tener mi pronombre personal, I, you, he, she, it, we y they. Y el verbo auxiliar va a estar contraído. Entonces, la contracción de I would se convierte en I. You would, you. He would, he. She would, she. It would, no va a tener contracción. ¿Sale? We would, will. They would, they. ¿Sale? Solamente vamos a sonar una D al final. En el caso de it, no va a existir una contracción. Solamente vamos a decir it would. ¿Sale? Muy bien. Ahora sí, vamos a utilizar este verbo modal would en una oración. Recuerden, siempre vamos a tener primeramente un verbo o más bien una estructura verbal en su forma afirmativa, ¿sí? En esa forma afirmativa se va a comportar de la siguiente manera, ¿sí? Yo voy a colocar a el sujeto, que es la persona, animal o cosa con la cual va a estar realizando la acción. Después voy a colocar el auxiliar, que en este caso es would.
Después voy a colocar el verbo principal. Este verbo principal de la oración se va a colocar en esta ocasión en su forma de presente simple. ¿Sí? Y después voy a poner un complemento. ¿A qué llamamos complemento? Como ya hemos dicho en otras ocasiones, un complemento va a ser cualquier resto de la frase, un objeto directo o lo que sea que le haga tener sentido a mi oración. ¿Sí? De modo tal que si quisiéramos escribir una oración utilizando otra vez el verbo to eat, podríamos decir, primero tengo que seleccionar a un sujeto. Este sujeto vamos a llamarlo Pedro. ¿Sale? Pedro. Después me marca que debo de poner el auxiliar would. Después vamos a utilizar el verbo que vamos a usar es eat, comer. Eat. Pedro would eat. Le podemos poner hamburger. ¿Sale? Y dice, Pedro comería una hamburguesa. Ahora nótese, ese complemento a lo mejor no es suficiente. A lo mejor tendríamos que hacer una oración más grande para poder darle sentido a la oración. Es decir, Pedro comería una hamburguesa, pero está lleno. ¿Sí? Pero Pedro comería una hamburguesa, pero no le gusta. ¿Sí? En este momento no me voy a meter con esos otros objetos porque me interesa que aprendamos la simple conjugación verbal. ¿Está bien? Pedro comería una hamburguesa. Esa es la primera parte que tendremos que hacer. ¿Sí? Ahora, toda oración o toda estructura gramatical va a tener una forma afirmativa, pero por lo tanto también va a tener una forma negativa. Tenemos que poder negar lo que dijimos antes. Recuerden, nuestra vida no sería muy segura si no pudiéramos negarnos a hacer las cosas, ¿sale? Entonces, además de afirmar, necesitamos una estructura para poder negar. En este caso, la estructura va a ser la siguiente. Otra vez voy a colocar a mi sujeto. Después voy a colocar el auxiliar would. Después voy a colocar el verbo, la negación, ¿no? Después voy a colocar el verbo. También va a estar en presente. Y por último, un complemento. ¿Cómo nos quedaría esta misma frase ahora negándola? Tendríamos que decir que Pedro would not eat a hamburger. Pedro would not eat a hamburger.
¿Sale? Esto diría, Pedro no comería una hamburguesa. Otra vez lo mismo. Para darle sentido a esta negación, pues tendríamos que hacer la oración un poquito más larga, ¿no? Y utilizar algunos conectores. En este momento no lo vamos a hacer porque estamos aprendiendo a utilizar la conjugación de manera simple. Pero en algunos ejercicios que vamos a ver más al rato ya integraremos cosas un poquito más difíciles, ¿sale? En este momento nada más quiero decir aquí que Pedro comería una hamburguesa y aquí que Pedro no comería una hamburguesa. Pasa algo significativo aquí. Muchas veces, sobre todo si estamos hablando con personas de Canadá o Estados Unidos, vamos a encontrar la contracción de esto. Casi nadie va a decir would not. Casi todo el mundo, sobre todo en esos dos países, va a manejar la contracción, que es wouldn't. Esta es una T, perdón. Wouldn't. ¿Sale? Pedro wouldn't eat a hamburger. Pedro wouldn't eat a hamburger. ¿Sale? Esto es muy importante que lo podamos reconocer y utilizar porque sobre todo en inglés hablado es muy común que nos equivoquemos o que no lo entendamos porque están utilizando la contracción. ¿Sí? Pedro wouldn't eat a hamburger. ¿Sí? Muy bien. Recuerden, es importante tener una manera de afirmar, una manera de negar, pero también es muy importante tener una manera de hacer preguntas, questions. ¿Sí? Entonces también vamos a tener una estructura para poder preguntar. En esta estructura, para poder preguntar, la vamos a manejar de la siguiente forma. Recuerden que siempre en las preguntas el auxiliar, que en este caso es would, este auxiliar normalmente va a cambiar de puesto o de lugar con el sujeto de la oración. ¿Sí? Entonces se va a ir al principio. Primero ponemos el auxiliar, que es would, ¿sale? Si fuera una pregunta negativa, entonces podemos utilizar el auxiliar con su negación, wouldn't, ¿sale? Y después vamos a colocar a nuestro sujeto, ¿sí? Would you, would Pedro. Después vamos a colocar el verbo principal de la oración, seguirá estando en presente. ¿Sí? Por último, colocaremos nuestro complemento y el question mark o signo de interrogación. Esta misma oración de Pedro vamos ahora a transformarla en una pregunta. Would Pedro eat a hamburger? Y el question mark. Would Pedro eat a hamburger? ¿Sale?
¿Y qué diría en español? En español diría: Pedro comería una hamburguesa. Recuerden que aunque pasa a primer término el auxiliar, al traducirlo lo traducimos al derecho. Pedro comería una hamburguesa. Si se dan cuenta, en esta ocasión el verbo principal está ligeramente separado del auxiliar. Sin embargo, el auxiliar sigue siendo would y me está indicando que el próximo verbo que yo me encuentre estará en postpretérito, ¿sí? En este caso, primero vamos a poner al sujeto y después al verbo, pero sigue estando la marca o la seña que me deja este would indicando que este verbo está en participio, perdón, en postpretérito. Entonces, would Pedro eat a hamburger? Pedro comería una hamburguesa. Otra vez, quizás tendríamos que hacer una oración un poquito más larga para que tuviera más sentido o dotarla de un poquito de contexto para que tuviera más sentido. Vamos a hacer ejercicios más difíciles después, pero en este momento me interesa que entendamos el concepto de la conjugación en participio para el modal would. Esta pregunta puede tener una respuesta o varias maneras de responderla. En primer lugar, tendremos que la respuesta podría ser yes, ¿sí? Pero recuerden que no nada más contestamos sí o no. Tenemos que contestar yes con el auxiliar. He would. Utilizamos el sujeto y el auxiliar. Yes, he would. ¿O no? He wouldn't, con su respectiva negación. No, he wouldn't. Yes, he would. No, he wouldn't. ¿Sale? Por favor, practica. Escoge 5 verbos y realízales un juego de oraciones tal como este. Primero en una afirmación, después esa misma afirmación la negamos y después esa misma afirmación la hacemos una pregunta con sus respectivas respuestas y así vamos a poder practicar, ¿sale? La pronunciación sería Pedro would eat a hamburger. Pedro wouldn't eat a hamburger. Would Pedro eat a hamburger? Yes, he would. No, he wouldn't. Espero que te haya servido y lo dejamos hasta aquí. Para la siguiente vamos a hacer algo un poquito más complicado. Gracias.